Muy buenas noches a todos y nuevamente nos encontramos acá en Creyente Clandestino, en esta página desde la noche temática, en un nuevo programa. Ya vamos en el 17 de esta serie de charlas a las cuales yo titulé El Árbol Siniestro. Bueno, tenemos porque eso va a estar interesante, va a estar bueno. Le doy un saludo a todos los que en este momento se conectan, a aquellos que nos saludan desde lugares distantes, a todas estas personas que han venido constantes en este tipo de programas. Un saludo, un abrazo y gracias por estar ahí pendiente de estas charlas. Se acaba de conectar una amiga, Milena Rúa, desde Bogotá, Colombia, nos manda un saludo. Ya empezamos. Hoy va a estar interesante esta cuestión. Vamos a tratar de darle prisa y bueno. Ya todo el mundo conoce esta gráfica, volvemos a lo mismo. Ya hemos hablado de la raíz del mal, la semilla del mal, estamos en la tercera parte, que las ramas del mal, los títeres del mundo, y habíamos dicho que es una de las partes más largas, porque desentrañar toda esta parte, quitar todas las hojas que no nos dejan ver la verdad, es complejo. Un saludo también a Nelson Enrique Prieto, que se nos une desde Quebec. Hoy vamos a hablar por ahí cerca de algo que sucedió en Montreal. Saludos a Ginette Astrid Padilla, que también nos saluda y que está de vuelta. Eso nos gusta bastante. Bueno, entonces dentro de esa parte de las ramas del mal, habíamos hablado prácticamente de este gráfico, ¿cierto? Habíamos hablado de la colonización, de las apariciones y de la infiltración como un método para el control religioso. Habíamos hablado la última vez acerca de los chemtrails y el proyecto HARP, que me imagino que más de uno fue directo a revisar eso, y cómo esto, por medio de esto, de lo que es chemtrail y HARP, habían prácticamente conseguido el control de alimentos. Y estamos en este momento, es prácticamente viendo cómo ellos consiguen el control de. O sea, hemos hablado de estos controles, control religioso, alimentos, militar, económico, mediático, educativo, que en este momento ellos ya tienen ese control. Pero lo que tenemos que revisar ahorita es cómo ellos obtienen esos controles. Entonces, digamos que en esta parte es donde nos estamos centrando de la gráfica. Ya hablamos de esto. Hoy vamos a centrarnos un poco en esto, en el control político y militar. En la parte de chemtrails y en la parte del proyecto HARP, hemos visto ellos cómo hacen todas estas cosas para controlar a poblaciones o mandar sequías y de esta manera prácticamente debilitar una nación, ¿cierto? E imponer sus semillas transgénicas o sencillamente botan sus chemtrails con algunas estelas químicas de aluminio, de lo que flúor o cualquier componente que traigan, que docilizan a la población para que ellos puedan incluso instaurar políticas. Hoy, claro, vamos a ver un poquito el control militar. Han utilizado el HARP dentro del control militar. No vuelvo a tocar toda la parte del HARP porque ya lo tomamos, pero hoy vamos a hablar un poquito del proyecto de MK Ultra, del proyecto Monarca y de esta teoría del Choco. También se acaba de poner en línea Edison Jair Ortiz. Dice muy buena noche, cordial saludo. También saludos allá en Bogotá, Colombia, a todos estos amigos que se unen a la noche temática. Bueno, dentro de lo que fue poder político y militar, nosotros habíamos hablado prácticamente de un momento que había sido la Guerra Fría, que había sido terminando la Segunda Guerra Mundial en el 45 hasta más o menos 1991, y qué personajes entraron dentro de este poder político y militar. Dentro de estos habíamos visto a Henry Kissinger, que era bastante interesante y que siempre ha estado, aquí lo vemos, detrás de todos los presidentes, prácticamente orquestando este tipo de poder político y militar. Habíamos hablado que detrás estuvo, acá lo vemos en otra foto, detrás del Plan Cóndor, que fue este plan que muchos desconocen, incluso en Latinoamérica nadie sabe sobre eso, muy pocos conocen sobre esto, que fue orquestado por la CIA y por este personaje que buscaba ese control político y militar de toda Latinoamérica cuando algún país quería decir que quería ser demócrata. No fue el único, claro. Hablamos de la operación Ajax, que son estos tipos de presidentes que dicen, un momento, si el petróleo es tan bueno, pues entonces que nos lo paguen bien. Entonces dicen, no, ese presidente no nos conviene
y lo vamos a sacar de ahí. Entonces se ha visto todo eso y también hablamos de que era la Escuela de las Américas. Hablamos de cómo estos personajes eran traineados o prácticamente entrenados en estos lugares para ser unos soldados que pudiesen torturar, que no tuviesen prácticamente sentimientos. Todo esto fue poder político y militar. En resumen, si no ha visto de qué estamos hablando, entonces lo invito a que vuelva a capítulos anteriores a ver esta parte del poder político y militar. Entonces, este fue el resumen y hoy enteramos de cómo ellos han conseguido estos super soldados o cómo han entrenado, qué han hecho para conseguir este conocimiento de esto. Para hablar de esto, digamos que nos tenemos que prácticamente hablar de MK Ultra. Es un programa y dentro del programa hay muchos programas, pero vamos a empezar despacio y vamos a empezar bien antes. Entonces tenemos que prácticamente irnos al Antiguo Egipto y ya digamos que por algunas líneas de las cuales hemos hablado, bíblicas, nos damos cuenta que algunos de estos faraones y alguna gente que conocía y tenía este poder, tenían un linaje. Dejémoslo hasta ahí y luego lo vamos a tocar en otras charlas. Dentro de eso que es el libro egipcio de los muertos, un texto bastante antiguo, que prácticamente se le daba a las personas, o era un manual de cómo después seguir en la otra vida. Este libro egipcio de los muertos hablaba de 4 cosas interesantes: del trauma, de la disociación y del uso de alucinógenos y psicotrópicos. ¿Con qué fin? Con el fin de manipular. Entonces se hablaba de este tipo del trauma que crea una disociación de personalidad o de la utilización de pócimas o de alucinógenos para inducir estados o para manipular algún tipo de persona. Entonces eran algunas cosas de las que se hablaba de esto y más adelante, pues este tipo de prácticas las fueron adoptando, digamos, que otras poblaciones. Saltamos, digamos que de lugar y de tiempo, un poco más adelante, y vamos a ir a donde los nórdicos. Ya hemos hablado un poquito de los druidas, de los celtas, bueno, hemos hablado incluso de este tipo de soldado, que era el que entraban en un estado berserk, lo llamamos ese berserk, que era como vestido de oso, o sea, ellos eran prácticamente poseídos e incluso alcanzaron a pelear con los soldados romanos y los romanos no se le metían a eso porque eran unos soldados bastante fuertes, muy agresivos y que incluso iban a pelear desnudos. Ellos no necesitaban nada más sino una espada. Entonces, pero cuando se descubre un poco la literatura sobre estos berserk, nos damos cuenta, saludo también a John Bernal que se acaba de conectar, nos damos cuenta que ellos utilizaban hongos. Entonces muchas de las literaturas habla que para entrar en estos estados, que no era como de un trance relajado, sino que era en un estado fuerte, ellos consumían estos hongos y ellos no sentían dolor. Entonces ellos podían irse a batalla, no sentir fatiga, y fueron esos primeros pinitos antes de los egipcios de hablar de estas personas que utilizaban algún tipo de droga para convertirse en un super soldado. ¿Listo? Y que podían ser manipulados también de la misma manera por medio de drogas. Saltamos un poquito más en el tiempo y nos damos cuenta cómo la aparición de las drogas sigue jugando un papel importante y muy de la mano con la parte de los soldados. Entonces aparecen estos, que son los Assassin. Los Assassin reciban ese nombre, era porque ellos eran consumidores de hashish. Entonces de ahí se derivaba la palabra assassin o asesino. Entonces estos personajes que eran musulmanes prácticamente eran mercenarios. Estos mercenarios trabajaban, lógico, al mejor postor y también era de una característica muy interesante porque no sentían dolor, no sentían fatiga y muchas de estas cosas, incluso sobrenaturales, se le atribuía algo más que fuese solamente el consumo de estos hongos o cannabis o las drogas que fuesen o los opios que se consumían para la época. Entonces vamos a saltar así en el tiempo y nos vamos a dar cuenta cómo se empiezan a mezclar estas ideas. Puede parecer un poquito en este momento como salteado y como que no tiene ninguna concordancia, pero recordemos que todo este conocimiento, que no es un conocimiento muy benigno, sino es el conocimiento del mal,
ejemplo, de aprender, de saber cómo producirle dolor a una persona o cómo por medio de drogas puedo yo herir a otra persona o mantenerme en batalla o todo eso. Era un cierto conocimiento, pues ese conocimiento había quienes lo recapitulaban y lo reciclaban, como siempre he dicho. Entonces aparece después estos personajes y un libro muy interesante, Sprenger y Kramer, en este manual prácticamente que se llama Mageus Maleficarum. Aquí vemos una de las portadas antiguas y se conoce en español como el martillo de los brujos. Este era un manual, aquí como vemos, para 1484, que era los métodos para inducir confesiones. Entonces ellos tenían prácticamente, este manual se dividía en tres partes y la primera parte hablaba de cómo, prácticamente era aquí describía quiénes eran las brujas, cómo identificarlas, si ellas tenían tratos con Satanás, y hablaba de los bailes que hacían y todo esto, o cómo uno podía llegar a sospechar que alguien era o no era bruja, fuese o no fuese real, ¿cierto? Porque decía, no, es que doña no sé qué hace algo para que la persona no sienta dolor de estómago, entonces ya era catalogada como bruja. Incluso se utilizaban lo que nosotros ahorita llamamos medicina natural. Entonces muchas de estas cosas las describen en la primera parte de este manual y en la última parte describen prácticamente métodos de tortura para generar una confesión. Y este libro, este manual, se convirtió en la época de la Inquisición prácticamente como el manual predilecto de los inquisidores. Entonces, empiezan a reunir digamos, todo lo que llevamos, que es el uso de alucinógenos y métodos de tortura para obtener confesiones, y se van mezclando a través del tiempo. De esa manera, digamos que saltamos en el tiempo y se va reciclando toda esta cuestión y llegamos a este punto nuevamente. Ya todos habíamos conocido que en el 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial y que empieza esta Guerra Fría. Pero instantáneamente, digamos que Alemania queda derrotada. Vemos algo que es un código que se hablaba prácticamente sobre la experimentación en humanos. Entonces, veamos los antecedentes. Aquí dice: durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis hicieron experimentos médicos humanos en los conocidos campos de concentración, bajo el mando del doctor Eduard Rittins. Esos experimentos se decían que era para ayudar al ejército alemán en situaciones de combate y para avanzar en la ideología de la raza ideal del Tercer Reich. Bueno, entonces ya, digamos que el hecho de experimentar con humanos no es que fuese nuevo, o torturar humanos, no, eso no era nuevo, y la Alemania nazi incluso toma eso y abre una puerta a una serie de descubrimientos acerca del cuerpo humano. Acerca de todo esto, cuando ya la Alemania es derrotada, hay unos juicios que se conocen como los juicios de Nuremberg. Esos juicios fueron en agosto de 1945, en octubre, y del 46. Entonces, miembros destacados de la comunidad médico-científica, que fueron más o menos 23 miembros acusados, de los cuales eran 20 médicos, que eran responsables, cómplices o investigadores de actos de homicidio, violencia, atrocidades, torturas y crueldades o actos inhumanos. Entonces, prácticamente fue un juicio de decirles ustedes qué hicieron y por qué hicieron esto, por qué le quitaban la pierna a por qué lo colgaban, o por qué lo sometían a estas temperaturas o a estas presiones. Entonces, digamos que fue todo esto lo que a ellos los llevó a juicio a los alemanes y más a estos médicos. De ahí prácticamente se desarrolla el Código de Nuremberg, publicado el 20 de agosto de 1947. Esto que prácticamente decía este código era prácticamente los principios que rigen la experimentación con seres humanos. Entonces, hay una conclusión, para no extendernos mucho en esto, y la conclusión era que para llegar a experimentar con un humano, el humano tenía que estar de acuerdo que experimentaran conmigo. Entonces, no, es que vamos a mirar un maquillaje, ¿usted está de acuerdo? Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué causas, qué efectos secundarios tiene? ¿Sí? Entonces decían, o vamos a experimentar sobre qué sé yo, tal cosa, o si esta comida es dura. Listo, con mi aprobación, pero yo necesitaba saber qué causas, qué podía tener en mi cuerpo, qué reacciones secundarias o medicinas, todo eso. Entonces, digamos que todo eso arranca desde este código, ¿sí?
Pero uno diría, bueno, a estos los castigaron y ya, porque eran alemanes y fueron malos y todo eso. Pues no, aquí vemos cómo estos científicos alemanes fueron reclutados por Estados Unidos. Entonces, algunos fueron juzgados, otros no, pero la gran mayoría, Estados Unidos, digamos que de una forma muy ansiosa y tratando de buscarlos a todos, dijo, esta gente, o sea, los alemanes llevaban prácticamente el liderazgo en este tipo de nueva ciencia, que era tratar de investigar sobre los humanos, o sea, con los mismos humanos, saber los límites incluso de la resistencia humana y todo esto. Ellos dijeron, echémosle mano a estos científicos, y esto es lo que no se conoce como el nombre de la Operación Paperclip. La Operación Paperclip, orquestada por la CIA, fue buscar a todos estos científicos, estuviesen o no estuviesen juzgados, y hacerlos parte del comité científico de los Estados Unidos. No solamente ellos, sino que también vemos personalidades como Joseph Mengele, reconocido como el ángel de la muerte, o este personaje que es Shiroishi, que él perteneció al escuadrón 731, era como un escuadrón de la muerte japonés, el cual cogía de conejillos de indias a los chinos. Entonces, digamos que toda esta gente tenía bastante información sobre cómo producir una tortura, ¿por qué? Porque Estados Unidos, digamos que como entraba en la Guerra Fría y se hablaba de agentes, de superespías, de dobles espías, ellos querían estar en el top, ellos querían estar a la vanguardia de lo que era un doble espía, o sea, una persona que pudiese ser programada y desprogramada en cualquier momento. Entonces ellos sabían que todos estos personajes que eran alemanes, tenían, o que posiblemente eran japoneses, tenían esta información. Ellos los cogen y esto es lo que se conoce como la Operación Paperclip. De esta Operación Paperclip nacen los proyectos anteriores al proyecto MKUltra. Entonces tenemos el proyecto Bluebeard y tenemos el proyecto Artichoke, los cuales no hablan en este momento, pero prácticamente era eso, el control de una persona, o sea, cómo controlar mentalmente a una persona para que hiciese lo que yo quisiese, o sea, desprogramarla totalmente. Entonces estos proyectos fueron la antesala de lo que conoceremos como el proyecto MKUltra, y aquí entra personajes como Donald Head, que se reúne, él se reúne con personajes oscuros del gobierno, vamos a ponerlo así, el 1 de junio de 1951, en este hotel, que es el Hotel Carlton de Montreal. Sí, ahí donde, cerca donde vive nuestro compañero Nelson, que nos está escuchando en este momento. En este hotel se reúne Donald Head con estos agentes oscuros, y estos agentes oscuros del gobierno, tanto de Estados Unidos como de Canadá, le dicen, bueno, nosotros necesitamos que usted adelante una investigación sobre prácticamente es la privación sensorial. Entonces vemos acá una imagen que era el aislamiento o la privación sensorial. Entonces prácticamente era mantenerlo a uno sin escuchar absolutamente nada, sin ver absolutamente nada, incluso con las manos sin sentir absolutamente nada, y en un estado de quietud por muchas horas. Entonces querían visualizar qué puede llegar a producir eso en el humano. Entonces este personaje, Donald Head, empieza con los estudios, y él incluso dice que él no sabía las consecuencias que iba a tener ese estudio. Él era un psiquiatra, dijo, pues yo lo vi como que sí, empecemos, pero no sabía el alcance que iba a tener esos estudios. Entonces para la época Estados Unidos estaba asustado, porque los soviéticos estaban llevando la delantera en estos estudios. Ellos sabían que también habían agentes, contraagentes, agentes dobles, y ellos querían también saber esto. Entonces los soviéticos también estaban adelantando sus estudios de la privación, del sueño, o estudios del aislamiento, y el estudio del control mental. Entonces aparece un personaje, digamos que este sí es personaje, es malito, Ewen Cameron, y habla prácticamente de dos cosas, de la despersonalización y la reprogramación. Entonces, cuando él llega y dice, bueno, es que vamos a avanzar en esto, prácticamente en el estudio de la mente humana, y hasta dónde podemos llegar si realmente la mente humana es un disco blanco que podemos borrar y volver a almacenar cosas que nosotros decidimos, o decirle a una persona, usted es un agente, usted va a llegar, usted va a hacer esto y tiene que hacerlo. Y en el momento en el que lo haga,
se le va a olvidar todo. Entonces él empezó todo esto y todos estos estudios empezaron en este lugar que es el Instituto, en ese momento, bueno, dígame llega el nombre, qué pena. Entonces, en este instituto se empezaron a hacer todos los estudios, también en Montreal, que fue el proyecto lo que se conoció como el MK Ultra. En 1953, la CIA, esta agencia de inteligencia, prácticamente a él lo empieza a sponsorar, le empieza a dar el dinero y le empieza a decir, bueno, ¿cómo van esos estudios? Necesitamos que nos desprograme gente, necesitamos saber hasta dónde llega eso. Y en 1957, a través de los estudios de Edwin Cameron, nace prácticamente en ese momento el proyecto de MK Ultra. Esto. Entonces, en este momento en el que nace el proyecto de MK Ultra, todo el trabajo de Edwin Cameron se ve reflejado en combinar cosas con los electroshocks, que era la forma que él había encontrado para desprogramar gente. Bueno, entonces, no solamente esto, sino que había también otro personaje, Albert Hoffman, y él había por accidente descubierto, ya habíamos hablado del LSD, que es dietilamida de ácido lisérgico, y por accidente un guante se le rompe, él encuentra eso y encuentra este tipo digamos que de alucinógeno, y él dice, oh, esto es impresionante, que es sacado es prácticamente el cornezuelo de centeno. Entonces él encuentra el LSD, ya lo habíamos hablado en otro capítulo anterior cuando tocamos el tema de la música, y cómo prácticamente agentes encubiertos de la CIA metieron todo el LSD, Woodstock y toda esta cuestión musical, sencillamente para experimentar con la población hasta qué punto se podían dosizar y podían ser manipulables. Bueno, pues entonces este mismo medicamento entra aquí y se hace prácticamente una mezcla. El doctor Edwin Cameron hace la mezcla de lo que es LSD, de lo que son los electroshocks y de lo que es la hipnosis. Entonces, estas tres formas de prácticamente de terapia, que era la terapia farmacológica, la terapia de electroshock y la terapia de inconsciente, de la hipnosis, son prácticamente avaladas por la CIA y dice, bueno, ¿qué podemos descubrir a través de eso? Los resultados que se obtienen de eso es que sí puede llegar a ser una persona borrada totalmente del cassette. Más adelante vamos a ver uno de los ejemplos que prácticamente de ese ejemplo y de las denuncias que se hacen de Edwin Cameron es donde sale a la luz todo esto. Ya me acordé, Memorial Institute, ya, sí, ese es en Montreal, el Memorial Institute, lo pueden buscar y ahí fue donde se hicieron todos estos experimentos. Entonces, este LSD, ¿se acuerdan que prácticamente se había llegado a unos acuerdos? Y esos acuerdos, el de Nuremberg, era el código, que decía que no se podía experimentar en un humano sin la aprobación del humano. Bueno, pues esta gente se salta todo eso. Y los países se saltan eso. Porque, pues antes de saltárselo, digamos que de cierta manera ellos empiezan a hacer una experimentación controlada en una población en estudiantes en Harvard. Entonces, ellos llevan el LSD y le pagan alrededor de $25 al estudiante, sencillamente para que se pegue un viaje con el LSD y de su experiencia. Entonces, ellos se dan cuenta que dentro de este estudio había, digamos, que algo que ellos no podían controlar, y era que el paciente, o sea, el estudiante, y estaba ya predispuesto, por decirlo así, a obtener este fármaco. Entonces ellos no podían obtener los resultados que ellos querían porque el estudiante tenía una predisposición al fármaco. Entonces decía, voy a pegarme un viaje y me van a pagar tras del hecho. Entonces digamos que iba con cierta predisposición. Esto no les servía a ellos para la investigación. Entonces empiezan a investigar por fuera. Entonces con los primeros que empiezan a investigar es incluso con los mismos agentes de la CIA. Entonces, sin decirles nada, les administraban LSD, ya fuesen en el café, en sus comidas, y miraban las reacciones que tenían. Entonces, está el caso de Frank Olson, al cual se le administra LSD. Esto se destapa mucho tiempo después, no en el momento, pero el problema fue que este agente, el 24 de septiembre de 1953, en estos estados, en un estado alterado, él salta desde el 10º piso de un hotel de Nueva York. Entonces,
Todo eso se trata de tapar, pero como digo, mucho de esto salió a la luz después dentro de los archivos desclasificados. Entonces este agente muere a causa de esta administración de LSD y ellos se dan cuenta que dicen, bueno, no podemos, digamos que, probar esas técnicas en un núcleo tan cerrado. Y además ellos ya se habían saltado los códigos, el código de Nuremberg, que era prácticamente que ellos no estaban contando con la aprobación de las personas. Entonces empiezan después a buscar qué tipo de personas podían hacer esta experimentación con LSD y se dan cuenta que las cárceles donde nadie va prácticamente a mirar qué pasa con ese tipo de personas o que eran prácticamente para ellos la escoria de la sociedad, decían, en este tipo de personas podemos probar, sin decirles, porque ellos necesitaban revisar los datos sin que la gente tuviese la predisposición a esto. Muchas de estas personas de las que estaban en las cárceles comentan y dicen que experimentaron con ellos, que sí ellos dijeron que estaban de acuerdo, pero que en ningún momento les dijeron que la finalidad del estudio era un estudio de fármacos y más de tipo LSD o de tipo psicotrópico, sino que les habían dicho que eran perfumes. Entonces muchas de estas personas no se revisó después si hubo suicidios o todo eso porque ellos prácticamente iban a mirar el comportamiento en el momento, a tratar qué sacaban de eso y después cada quien a su suerte, como dice. Entonces, después esta investigación la retoma George Hunter White y a él se le dice, usted tiene que seguir con esto, ya había recopilado bastante información sobre el uso del LSD, con lo de Edwin Cameron habían visto la forma de blanquear a una persona en su disco duro, mezclando el LSD, mezclando los shock y mezclando la hipnosis. Entonces ya tenían bastante información, le dan a este personaje y le dicen, necesitamos probar con gente que nunca vaya a hablar, que no vaya a reportar absolutamente nada y que sea gente del común. Entonces este personaje, George, contrata a una serie de prostitutas y les dice su misión prácticamente, si decide aceptarla, es tener un cliente, traerlo hasta estos hoteles que prácticamente fueron financiados por la CIA, amoblados y todo con espejos que se veían detrás. Y estas mujeres, estas prostitutas, llevaban a estos hombres a estos lugares y administraban ese LSD en secreto. Entonces ellos, detrás de estos vidrios, grababan absolutamente todo y lógico, la mujer trataba de sacar cierta información, trataba de hacer ciertas cosas y ellos grababan todo. Todo eso quedó registrado, pero nunca se supo qué pasó con estos hombres después que fueron digamos que grabados y todo eso. Ellos iban a su casa, pero se cree que hubo un alto porcentaje de suicidios de gente que no sabía qué estaba pasando consigo misma, en un mal, digámoslo así, en un mal viaje. Bueno, entonces ya habíamos hablado de este personaje y digamos que hemos visto cómo la CIA había cogido prácticamente toda la información de Edwin Cameron en el Memorial Institute de todo lo que había hecho con los electrochocs y todo esto, en este programa de despersonalización y reprogramación. ¿Que cómo sale todo esto a la luz? Lo que les estoy diciendo, bueno, realmente fue por personajes como ella, como Linda McDonald. Es gente que fueron prácticamente los pacientes de Edwin Cameron aquí en Canadá. Entonces, esta mujer sufrió una depresión postparto. Para la época no se conocía el término de la depresión postparto, sino que se sentía triste y todo eso, fue a algunos lugares acá y le dijeron, nosotros no le podemos dar solución a eso, usted tiene que ver al especialista número 1 en Canadá acerca de este tema, que es el doctor Edwin Cameron en Montreal. Entonces era el top, nadie le podía refutar nada porque era la eminencia número 1 acá y ella fue convencida de que la iban a tratar bien. Pero bueno, fue muy distinta la historia, ya lo que ella después cuenta, usted la pueden buscar en internet y van a ver su testimonio. Desgarrador la cuestión. Cuando ella va y pone, digamos que su salud en las manos de este doctor, y este doctor la somete a electroshock, la somete a LSD, la somete a intensas jornadas, digamos que drogada totalmente, y la sesión de electroshock era 600 veces más alta de lo normal para la época.
Entonces, se estaba buscando eso. Incluso cuando el esposo dice, no, yo no quiero a mi esposa más acá, el doctor le dice, no, si usted se la lleva, usted está cometiendo un error porque ella ya no va a volver, ella no va a ser la misma. Entonces, el esposo con miedo y convencido de que este profesional, entre comillas, estaba haciendo todo lo mejor por esta mujer, pues dejó que las cosas siguieran. Y después de un tiempo, le entregan a la esposa blanqueada. O sea, lógico, el doctor Ewen Cameron lleva hacia la CIA todo el informe y le dice, funcionó esto totalmente. Y esta mujer salió de este instituto, del Memorial Institute, blanqueada. Ella llegó a ser como un bebé, porque no sabía comer, no sabía su nombre, incluso no sabía manejar sus esfínteres. Entonces, le tocaba utilizar pañal y en un proceso bastante lento, acompañada de su familia, de su esposo, de sus amigas, ella aprende otra vez a hablar, ella aprende otra vez a cocinar, ella aprende quiénes son sus hijos y le toma bastante tiempo hasta que después ella dice, todo esto lo hizo el doctor Cameron, yo no estaba así, esto no era una terapia, esto prácticamente fue una tortura y fue un programa de despersonalización que me hicieron sencillamente para comprobar que todo esto se podía hacer a la gente. Listo. Entonces, estas cosas o este tipo de testimonios hace que salga a la luz este proyecto, el proyecto de MKUltra. Estas son páginas reales de lo que fue el proyecto de MKUltra. Y no son 2 o 3, son casi 20,000 páginas describiendo el proyecto de MKUltra. Y lo más, digamos que lo más aterrador de la situación es que el proyecto de MKUltra no fue el único. Arrancando este proyecto hay aproximadamente 149 proyectos nuevos que salen de MKUltra sobre el control mental. Entonces, estas son solamente 2 páginas y la mayoría son así tachadas completamente. Algunas son de balances económicos, pero digamos que muchos de estos datos se van a perder para siempre. Bueno, entonces eso es lo que pasa, se desclasifica todo esto y finalmente prácticamente se cierra la carpeta con Bill Clinton. Él dice, no, sale a disculparse y dice, no, yo pido disculpas en nombre de toda Estados Unidos. Y sí, que embarrada con esto de la radiación, porque también hubo unos sucesos de un cereal que le dieron a niños con ingredientes radioactivos para comprobar los efectos de la radioactividad en el cuerpo, o el tan llamado el cuarto de la muerte, que también era un lugar que a las personas les decían, bajen acá que les van a dar algo, pum, los radiaban y salían, y a la semana empezaban a vomitar sangre y todo esto. Bueno, simplemente ahí les voy votando. O sea, MKUltra no fue el único. Pero ese MKUltra estaba destinado al control mental. Entonces sale este personaje y dice, sorry, lo sentimos, y prácticamente se cierra la carpeta de MKUltra, donde todo el mundo pensaría que esto se acabó. Pero no. Entonces, ¿qué pasó? Misteriosamente los que cierran esta carpeta son las manos oscuras de familias poderosas. Rothschild, creo que fueron los que estuvieron detrás de cerrar de este escándalo, que ellos dijeron, ¿cómo hicieron eso? Bueno, hombre, estaban detrás, ellos sabían. Pero ellos cierran esto para que no se siga indagando detrás de esto, pero, ¿cierto? Todo lo que se recogió de Ewen Cameron prácticamente es lo que hoy se reconoce como este documento de la CIA, que es el documento de la manipulación humana. O sea, los estudios sirvieron y dieron fruto. ¿Por qué? Porque eso se conoce como el documento Kubark, en el 63. Este documento Kubark prácticamente decía que para obtener una confesión o para torturar eran las mejores métodos que se podían utilizar para torturar a una persona o para blanquear un disco o para todo eso estaba dentro de estos documentos de la manipulación humana. Todo esto es real, ¿no? O sea, yo no me estoy inventando nada. Entonces, dentro de esto, hablaban que algunos tipos de torturas era el ahogamiento simulado, donde ponían una toalla en la cara y daban agua realmente, y pues a bocanadas uno como que medianamente se ahogaba. Las fobias, ellos ya estudiaban las fobias de las personas, ya fueran ratas, serpientes o perros, y trabajaban con esas fobias específicamente. Las posiciones de estrés, entonces una posición incómoda por más de 8, 12, 16, 24 horas era una tortura en sí. O esta, que era la de privación del sueño.
le quitaban el sueño a la persona y cuando iban cuando trataba de dormir le ponían música y por lo general era un tema repetido. O sea, no es que me pusieron los 14 cañonazos bailables, no. Era un tema repetido, posiblemente de Navidad o algo que fuese incómodo. Maluma, me imagino que ya están torturando a la gente con eso. Y lo ponen toda la noche y lo ponen otra vez para que la gente no pueda dormir, lógico, con unos decibeles impresionantes donde uno no pueda conciliar el sueño. Entonces, todo esto lo utilizaban y todo esto salió de este manual QBARK, que fue del prácticamente todo lo que el doctor Ewen Cameron dejó. Tenemos esto que era el aislamiento. El aislamiento, ya lo hemos hablado, mantener a una persona en una posición sin moverse y privado de todo contacto externo. Y tenemos estos dos que prácticamente era la tortura a través del golpe o la electricidad. Hay un candidato en Bogotá que él describe que de esta Escuela de las Américas, este personaje, bueno, lo voy a nombrar, Gustavo Petro, en Colombia, a él lo sometieron a este tipo de torturas y él describe que sí, ellos ya la tenían bastante clara de cómo eran estos métodos de tortura. Él lo someten a electricidad, lo someten a goteo lento, que también era una forma de tortura psicológica. Entonces, todo este tipo de torturas, ellos se dan cuenta en este manual de que las personas confiesan después de que son atormentadas y torturadas en un lapso de tiempo, después se les da un descanso y antes de la descarga o antes del golpe o antes de la fobia o antes de todo esto, ellos estaban prestos a hablar y a confesar. ¿Que esto fue real? No, claro que fue real. Entonces, veamos aquí fotografías de lo que es Guantánamo. Todos sabemos quién es Guantánamo. Derriban dos torres, ya habíamos hablado de eso, del 9/11, que supuestamente fueron los malos, no, tráigame a esos musulmanes, los metemos acá, sin pruebas, sin absolutamente nada, cuando a esta altura del partido todo el mundo sabe que eso fue un autoatentado, que el gobierno de los Estados Unidos hizo para buscar enemigos, para apoderarse de petróleos ajenos y para disparar la economía en venta de armas, clarísimo. Pero bueno, necesitaban ellos, a pesar de que estaba el código de Nuremberg diciendo ustedes no pueden hacer esto, ni experimentar, ni hacer todo esto, tortura, todo esto con la gente, pues vemos acá, ejemplo, este personaje que está acá, esta es una ampliación, y vemos cómo él está prácticamente atado de manos, sus ojos son vendados, sus oídos son tapados para que él no perciba ningún sonido, incluso la respiración es un poco cortada. Entonces, esto era aislar a una persona sensorialmente y dicen que es una forma de tortura muy fuerte. Las fobias, ya fuese si usted tuviese fobias a perros, a arañas, a todas las cosas que usted, ay, me encontré un ratón y me dio susto, ellos lo van guardando ahí en su Facebook. Entonces, todos estos métodos de tortura fueron los que salieron y prácticamente fue uno de los resultados que dio toda esta experimentación y todo este proyecto. Quiero cortar en este momento e irme a una parte bíblica para que ustedes y los que somos cristianos pensemos en algo. Dice Marcos 13, del 9 al 7, dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de los dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y en Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué lo pongo acá y lo pongo como en mitad de esta presentación? Por la sencilla razón que va a llegar el día en que a usted le digan, ¿usted es cristiano? Sí. Y usted puede ser sometido a esto, porque la persecución de la cual habla la Biblia no es una persecución con flores, señores. A todos los que somos cristianos y creemos que la persecución hacia el cristianismo va a hacer que nos miran feo o nos apuntan con el dedo, no.
es posible que esto vaya a ser una persecución cristiana, que ya se está dando en el momento y que hay muchos pastores que son muertos, son asesinados, sencillamente por proclamar este evangelio. Entonces hay gente que dice, de eso yo no quiero escuchar y vamos a ser perseguidos, pero veamos qué es lo que nos espera. ¿Sí? Porque ellos han hecho todo esto es con una sola finalidad. Sí, asusta la cuestión. Pero tenemos que estar, por eso, por ahí dice en alguna parte de la Biblia que el que pierda su vida la ganará. Okay. Bueno, entonces digamos que este proyecto, el proyecto, el MK Ultra, como ya lo habían prácticamente cerrado y todo eso, esta parte es lo que empieza a reconocer de lo que terminó siendo esos hijos del MK Ultra. Todo esto, lógico, no ha sido totalmente desclasificado, porque lógico, ellos desclasifican ya algunas cosas que ya pasaron, que ya prácticamente todos los que estuvieron involucrados en eso están muertos y ya no hay nadie a quien culpar. Pero dentro de esos dos aparecen dos proyectos nuevos, que son las ramas de MK Ultra, que es el proyecto Monarca y el proyecto Superman. Voy a hablar y voy a enfocarme un poco más en el proyecto Monarca que en el proyecto Superman. El proyecto Superman prácticamente es generar soldados. De esto es lo que habíamos hablado de los estados Berserk o de los Assassin, que era por medio de drogas, pues digamos que es lo mismo traer todo eso, traer un lavado cerebral, prácticamente un blanqueo de la mente, donde es usted prácticamente programado para ser un soldado, para matar sin sentir dolor, sin sentir hambre, para recibir órdenes, prácticamente así como una educación prusiana. Mezclen todo eso y aquí sale el proyecto Superman. Incluso este personaje, Andy Pero, que es el que revela toda la cuestión del plan de este proyecto Superman, él describe cómo por medio de medicamentos y por medio de otro tipo de métodos, ellos adquieren más fuerza sobrehumana, ya sean drogas, sea lo que sea, y que incluso empezaba a rayar un poquito como en la cuestión de lo que uno llamaría como ciencia ficción, porque decía él incluso que algunos de estos soldados empezaban a tener poderes, ojo con esto, poderes prácticamente mentales, mover cosas, materializar cosas. Entonces, este proyecto Superman es algo pues que lo voy a dejar ahí por el momento, pero fue uno de esos dos proyectos que salieron dentro de MK Ultra. Y este fue específico para hacer super soldados estilo película. Entonces, el proyecto Monarca, que es el que hoy nos trae acá como la línea de sucesión de lo que fue el MK Ultra, vemos que tenía unos componentes. Los componentes para el proyecto Monarca debía tener violencia infantil, consumo de drogas y disparadores visuales o auditivos. Entonces, de esta manera, ellos conseguían un control. Pero ellos se dieron cuenta que controlar gente que ya estuviese mayor de los 18 era muy complicado, les generaba más problema, la gente se resistía incluso, entonces ellos se dieron cuenta que si empezaban a manipular desde pequeñitos a los niños, pues iba a ser más fácil tener dentro del proyecto Monarca, tener como estos autómatas, estos zombies, que van a obedecer absolutamente todo dentro de lo que era el control mental. Ellos se dieron cuenta que predisponer un niño, ¿cierto? O someterlo a violencia infantil, ellos tienen un listado larguísimo sobre lo que ellos tenían que hacer dentro de la violencia infantil, que no lo pongo acá porque es bastante aterrador todo lo que le hacen a estos chiquitines, para que pudieran conseguir esto que se llamaba la disociación de la personalidad. Entonces, digamos que en cierta manera, el pequeñito cuando iba creciendo, crecía incluso con unos alter egos, o sea, con una doble personalidad, y él era posiblemente una persona normal, pero con ciertos disparadores, él podía convertirse en una persona muy violenta. Entonces podemos decir que la violencia infantil era como donde iniciaba este proyecto, las primeras etapas de este proyecto Monarca. El consumo de drogas era como mantenerlo, ¿cierto? Y los disparadores visuales o auditivos era cuando ellos necesitaban que este personaje llegase a hacer algo. Entonces aquí es donde empiezan no digo que a mezclarse la ficción, porque a veces la ficción tiene mucho de realidad y muchos de los directores de cine utilizan este tipo de temas
para hacerlos película. Entonces, existen películas donde hay una persona que levanta el teléfono, le dicen una palabra clave que son gatillos o disparadores y se desarrolla esa segunda personalidad. Bueno, todo esto ha sido a causa del trauma. Esto que yo pongo acá son ondas cerebrales, las frecuencias y el estado mental. Esta es onda delta, onda teta, onda alfa y onda beta. Las ondas delta es un sueño profundo. Prácticamente dentro de las ondas delta es donde ellos incluso trabajan en el proyecto Monarca, porque es donde se encuentran a los pacientes que son sonámbulos. Entonces, es una persona que puede caminar, que está despierta, que fue, no, sí, yo vi que fue a la cocina, sacó la leche, ¿usted se acuerda? No, ni idea. Entonces, ellos vieron en eso un abanico de posibilidades para inducir a una persona a este estado de ondas delta. Entonces, todos estos proyectos Monarca, y de una forma, digamos, no sé si ellos sarcástica, irónica, trataron de utilizar los mismos nombres, delta, teta, alfa, omega, para crear unas características de estos niños. Entonces, esto es lo que se conoce como los niveles de programación Monarca. Sabemos que todos arrancan desde la violencia infantil, o sea, crear violencia en el niño desde pequeñito. Entonces, cada niño reaccionaba de una forma diferente. Entonces, ellos eran catalogados como alfas, betas, deltas, tetas, omegas o gamas. Estos proyectos hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Entonces, vamos a hablar de algunos de estos, no de todos. Entonces, el alfa está dentro de la personalidad de control base. Es prácticamente uno que mucha gente puede tener, ¿cierto? Se caracteriza por la retención de la memoria muy pronunciada, junto con un aumento sustancial de la fuerza física y agudeza visual. Entonces eran niños que después de ser muy agredidos, ellos en un momento de mucha ira podían tener una fuerza que ni siquiera los adultos podían controlar. Dentro de esto traigo a colación esta película que se llama Fragmentado. No sé si la habrán visto y si la ven, pues que sea acompañado de un adulto, para los que son jóvenes y nos están viendo, y hacerlo desde la luz bíblica, porque de todas maneras esta película es interesante y es ver cómo los niños que han sido maltratados, que han sido sometidos a este tipo de maltrato infantil, puede generar esta distorsión de personalidad y estas múltiples facetas dentro de su personalidad. Entonces, esto era lo que se buscaba. Estos prácticamente está el ¿qué? El nivel de programación alfa. ¿Listo? El nivel de programación beta se conoce como la programación sexual, esclavas sexuales. Esta programación elimina todas las convicciones morales aprendidas y estimula un instinto sexual primitivo carente de inhibiciones. Cat alters, o que son los alter egos, también se les conoce con ese nombre, pueden salir a este nivel. Conocida como la programación sex-kitting, es un tipo de programación muy visible en mujeres famosas, modelos, actrices y cantantes. Entonces, todas esas personas que uno a veces se convierten en los modelos incluso conductuales de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, que son gente que ha tenido traumas en la infancia o que han sido programados para eso. A sus familias, ellos saben desde pequeñitos, ellos dicen, yo quiero que este niño llegue a hacer esto. Entonces desde ellos les dicen, bueno, usted sabe cómo tiene que ser la programación. Y muchos de estos niños tienen que sufrir abuso o acoso cuando están en temprana edad. Entonces los botan a esa industria, la industria de la música, a todas esas industrias del cine que habíamos hablado que incluso las primeras esferas de estas industrias son de pedofilia. Entonces, estos niños son sometidos a esto y las niñas, de mayor manera, son sometidos a ser programadas dentro de la programación Monarca como los beta. Entonces, estos beta son estas mujeres que nosotros vemos y que prácticamente es vulgaridad y sexo lo que muestran y están programadas prácticamente para eso, ¿no? Algunas personas, o ustedes los pueden encontrar como las esclavas MK Ultra. ¿No? Entonces vamos a ver acá cómo estas divas o las esclavas MK Ultra son eso. Y aquí puse este apunte porque me pareció muy interesante acerca de un alter ego. Esta cantante yo creo que algunos la conocen, Nicki Minaj, ¿sí? Por algunos éxitos, entre comillas, que ha tenido, que es esta industria basura. Yo lo pongo basura porque eso ya no es música. Entonces ella dice, Román es un chico loco que vive dentro de mí y él dice cosas que yo no quiero decir.
Le pido que me deje, pero él no puede. Él está aquí por una razón. La gente lo conjuró y ahora él no me dejará. ¿Sí? Estos alter egos se exponen y ella dice que eso es como una doble personalidad que vive dentro de ella. Nosotros los cristianos, o yo como cristiano podría decir que ahí ya veo la mano oscura de este personaje del enemigo metida, claro, porque de todas maneras una posesión no es trepar paredes y todo eso, claro que se puede presentar como eso, pero tener estas distorsiones de personalidad y todo eso, hay mano metida oscura. Entonces, esto que ella está diciendo es prácticamente una confesión, yo lo veo así, como el hecho de que han sido programados desde pequeñitos a través de una violencia sexual o de qué se ha alimentado este personaje, ¿no? A través de esto, para que finalmente lleguen a ser estos entes, por decirlo así, y que la gente o los niños o la juventud se alimenten de ellos. Esos son los modelos y la gente se empieza a vestir, empieza a hablar como ellos o empieza a bailar como ellos y es prácticamente lo que se quiere. Entonces es una programación MK Ultra, o sea, digamos que en su línea monarca y que logra todo esto. ¿No? Pero miremos qué dice la Biblia a ustedes, mujeres. Dice, Primera de Pedro 3, del 1 a 7, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Entonces, para mí es clara esta parte, diciéndole a las mujeres, ustedes son ejemplo. O sea, usted no le puede exigir nada a su marido si usted no es ejemplo. O sea, usted es un ejemplo en su hogar, ¿cierto? Porque de esa manera, mostrando el ejemplo, los hombres pueden cambiar. A mí me parece tan interesante esto, es porque les está diciendo a las mujeres incluso que ustedes tienen un compromiso social. O sea, el hecho que la sociedad a ustedes las haya puesto como un pedazo de carne en la sociedad es culpa de la sociedad, pero también es culpa de que la mujer no se dé el valor que ella tiene. Entonces vemos cómo es un ciclo vicioso prácticamente, donde estos modelos de estos alter egos y estos MK Ultra llegan a mostrar a la sociedad lo que para ellas o para esta sociedad corrupta es bueno, y las mujeres caen en esta trampa. Entonces ella dice, no, es que es mi cuerpo, yo veré qué hago. ¿Sí? Pero ojo, hay niñas que las están viendo. Hay personitas chiquitas que piensan que lo que ustedes están haciendo está bien. Entonces, prácticamente el llamado que está haciendo aquí la Biblia es, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cierto? Y si ustedes fuesen de esta manera, ustedes podrían cambiar muchas cosas dentro de la sociedad. Bueno, sigamos. Estamos viendo cómo estas programaciones, alfa, delta, tenemos el delta, que es conocido como la programación asesina y fue desarrollado originalmente para la capacitación de agentes especiales o soldados de élite, es decir, la fuerza delta. En operaciones encubiertas, los sujetos carecen de miedo y son muy sistemáticos en el cumplimiento de su misión. Autodestrucción o instrucciones de suicidio son capas de este nivel. El modelo super soldado está en este estilo. Entonces ya algunos empezarán a mezclar, como estamos en la parte militar, el control político y militar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado del Plan Cóndor y las escuelas de las Américas y todo esto? Bueno, esto va como anillo al dedo, porque todas las personas que capacitaron, que fueron los profesores prácticamente de lo que fueron los soldados de Latinoamérica, que pues eran muy normales y después salieron unas máquinas de matar o lo que es el paramilitarismo en Colombia o guerrillas que también son muy sanguinarias en algunas ocasiones. Digamos que todos estos personajes recogen esta información. ¿De quiénes? De estos delta. Entonces ellos saben cómo generar dolor, cómo intimidar, cómo pasar noches sin dormir o sin hambre, por medio incluso de estímulos alucinógenos. Bueno, entonces esto es la clasificación delta dentro del proyecto Monarca. ¿Tenemos ejemplos? Sí, porque algunas veces los imaginamos así como en la anterior diapositiva, que es el soldado del futuro, lógico, también se da, pero estamos hablando que muchas de estas personas están metidas dentro de nosotros, ¿sí? Entonces este poder o este control mental se da en personajes incluso como estudiantes. Entonces nosotros hemos
Ya hemos visto todo lo que fue las masacres en colegios, del Columbine, o este personaje que en una película de Batman se paró, mató a una serie de personas y después él quedó blanqueado totalmente, él no se acordaba de nada y quedó en un estado, así como lo vemos, de catatónico, el hombre no sabía absolutamente nada, o estos dos personajes, que fueron estos dos estudiantes del Columbine, que también mataron una serie de estudiantes, y después se suicidaron. Entonces vemos acá cómo estos proyectos MK Ultra o Monarca funcionan actualmente a la perfección, son personas que han sido programadas, hacen lo que tienen que hacer y después se suicidan o quedan blanqueados como este personaje, ¿sí? Algo interesante para ver. Ustedes se acuerdan que ya habíamos hablado incluso de esta señora que aparece en algunos de esos que son como los actores del conflicto, esos actores que son pagos para que aparezcan en ciertas escenas. Bueno, pues también estuvo acompañando a este programado de MK Ultra para que cometiera esta serie de asesinatos. Bueno, y tenemos otra faceta, o también otro control monarca dentro de estas digamos que estas fases, que se llama el teta. Es considerado como la programación psíquica de los miembros de la familia por líneas de sangre. Esto me parece interesante porque incluso acá nos está hablando de esa genealogía que hablamos desde un principio y dice que estos tetas son prácticamente específicos y tienen que ser de estas, sí, digamos que de esta genética. ¿Listo? Son individuos que tienden a exhibir mayor propensión a tener habilidades telepáticas. Entonces uno dice, no, esto ya se está pasando de castaño a oscuro, esto ya está muy ficción. Pero la cuestión es que estos personajes, incluso cuando estamos hablando que todos han sido sometidos a ultraje, a violencia, a violación desde niños, ¿listo? Que después vienen en un proceso que utilizan drogas para mantenerlos y que finalmente el producto es ya sea un delta, un teta, o que sea un asesino, o que sea una mujer que sea una actriz que muestra lujuria todo el tiempo. Estos personajes tienen el poder de materializar entes. Sí, materializan entes. Entonces, se ha visto, o eso ya no sé, porque no hay video, no hay absolutamente nada de esto, pero los que han visto esta situación dice que ellos son capaces de materializar demonios. Yo lo voy a ver porque yo creo que eso es totalmente, y estos demonios se les conocen como los tulpa. Entonces ellos son capaces de entrar en esos estados y hacer que estos personajes desciendan o aparezcan. Listo. Y viene el omega. El omega también es otra parte de programación dentro de los monarca, que es conocido como la programación suicida. Entonces esta programación va, lógico, muy ligada a la parte musical y es gente que al fin y al cabo, después de hacer cierta u otra acción, se terminan suicidando. O sea, son programados para suicidarse específicamente. Bueno, y hay otro, el último, que me hace falta, creo que era el gamma, no me acuerdo, que sí, creo que es el gamma, que tiene la capacidad de retener mucha información. Entonces ese no lo voy a poner. La pregunta aquí es, ¿estamos nosotros exentos de esto? O sea, no, decimos, no, ellos son los que están programados, ellos son los que, o sea, ¿realmente estamos tan exentos de eso? ¿O realmente que están buscando estos personajes oscuros al crear todas estas situaciones? ¿O solamente son específicos que le pasó a Katy Perry? ¿O será específico que le pasó a un super soldado y que mató o puso una bomba y después se suicidó? ¿O fue específico solamente en las masacres escolares? La pregunta es, ¿usted es posible que estemos siendo controlados? Bueno, yo solamente quiero que miremos esto, que fueron las características bajo los patrones que se controlaron a las personas o a estos seres. Ya hubiesen sido desde niños o de jóvenes adultos, para que fuesen super soldados o fuesen estas actrices. Mi pregunta es, ¿estos patrones que vamos a ver acá, los tenemos actualmente? Revisémoslos. Traumas infantiles, sí. Violencia en el hogar, videojuegos violentos, adicción a la televisión o al internet, la música, ya sea el reggaetón, música depresiva o agresiva, drogas, el alcohol o el miedo social. Mi pregunta es, ¿estamos expuestos a esto? Sí, totalmente. Que si estamos expuestos a drogas, por todo lado, ¿cierto?
A muchos muchachos de acá de Canadá les ofrecen droga en el colegio, incluso acá en Canadá es normal decir, profesora, me voy a ir a fumar un cigarrillo afuera. Ah, no, sí, con todo el permiso ya le mando un asistente para que vaya y le supervise su fumada de cigarrillo. Ah, drogas y alcohol, pues claro, todo el mundo estamos expuestos a eso, ¿cierto? La música depresiva, una música posiblemente que les guste a los góticos, que hable del suicidio, todo esto, o que sea agresiva, incluso algunas veces me gusta alguna música agresiva. El reggaetón, ¿quién no ha estado expuesto al reggaetón? Todo el mundo sabe qué es el reggaetón, quién es Maluma o qué es la canción de Despacito. Adicción a la TV o al internet, presente. Yo soy adicto al internet, me gusta estar mirando el internet. ¿Juega a los videojuegos violentos? Sí, hay mucha gente que puede pasar horas, horas, ya sea esos juegos en línea o tener cajones llenos y gastar millones de pesos posiblemente en esto. Violencia en el hogar, hemos sido expuestos a la violencia en el hogar, nuestros padres eran violentos, ¿cierto? Tenemos traumas infantiles. Claro, todo esto, toda esta situación nos muestra prácticamente que este proyecto MK Ultra o este proyecto Monarca no ha sido solamente diseñado para ciertas personas, ¿sí? Ha sido diseñado para todos, porque todos tenemos lo mismo, hemos pasado por traumas infantiles, hemos estado mal que bien conectado a algún tipo de droga, si sea alcohol o cigarrillo, y tenemos algún tipo de adicción, así sea a la TV o al internet, ¿sí? Y nos gusta algún tipo de música. Y recordemos que esta música son disparadores. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos dentro de este control que nosotros vemos acá? ¿Sí? O sea, podemos que estemos controlados y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Mm? Bueno, dentro de esto que les quiero mostrar, veamos que estas entidades oscuras, como les he venido diciendo, trabajan y ellos no descansan, Y ellos saben que entre más aumente estos niños que han sido violentados, que han sido violados, que han sido maltratados, va a seguir apareciendo esta cadena, ¿cierto? De personajes que son fácilmente manipulables. Esa es nuestra sociedad, personas fácilmente manipulables. Este es un estudio del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia del 2011 y vemos cómo hay, pues en esta no es el incremento, sino más o menos de qué es las denuncias por maltrato frecuente en Colombia. Está la negligencia, el maltrato físico, el abandono o la explotación laboral. Y vemos como en el 2016 hay un incremento. Prácticamente todos los años se ha visto un incremento. Este es 2011, 2016, esos son los miles prácticamente, y pasamos de menos de 1000 a prácticamente duplicar, triplicar la cifra, porque ya vamos para el 2016 a 2.647 casos de maltrato infantil. En el 2016, 2.647 situaciones de violencia hacia niños, poco más de 7 casos diarios. Eso es un montón. Entonces, ellos saben que el maltrato infantil, o sea, el hecho que empiece la agresión con estos pequeñines, va a generar una línea perfecta hacia las drogas, hacia tomar estos modelos, estos personajes que nosotros creemos que son estos modelos a seguir, a tomarlos como propios y seguir en un camino. Ellos ya lo tienen totalmente diseñado, por eso yo he dicho que esto es diseñado por Satanás, porque tiene que ser una mente muy grande para poder visualizar las cosas y poderlas poner y que funcionen hasta el momento. Dice acá, se duplicaron los registros de casos en 5 años, se registró un aumento del 39% con respecto al 2015. El 93% de agresores son familiares directos o agentes cercanos. ¿Hay un incremento? Totalmente. ¿Hay un incremento en el consumo de drogas? Yo creo que eso ni siquiera tocaría mostrarlo. Aquí vemos incremento en el consumo de cocaína, incremento en el consumo de marihuana, y pues lo que hace el gobierno, digamos, que es el gasto en prevención. Entonces ellos dicen, no, si nosotros estamos tratando de prevenir todo esto. Todo esto ya está manipulado, señores. Todo eso hay una élite oscura que quiere que todos pertenezcamos a ese proyecto, a ese programa, donde tenemos que hacer lo que ellos digan, tenemos que pensar lo que ellos quieran, tenemos que consumir las drogas que ellos quieran, y tenemos que bailar y gozarnos con la música que ellos nos imponen.
¿sí? Ellos lo tienen medido totalmente. Y por eso vamos a ser perseguidos, por tratar de rehusarnos a eso. Veamos Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Se escuchan? No se amolden al mundo actual. Esto, en 1 Corintios 10, 23, 24, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claro, puedo hacer todo, sí, pero que todo me convenga, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. A mí ver todo ese tipo de ¿me va a edificar para algo? No. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y terminamos con 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, esa es la invitación, cerrando en 1:05, nos fue largo, pero es la invitación a pensar de que esta gente no solamente los controla a ellos, entonces controló a Katy Perry y salió en internet que ya dijo que era Illuminati, y salió, no señores, ellos lo tienen para todos, y no lo han puesto, y no lo han servido en bandeja de plata, y mucha gente va y come de eso. Entonces, drogas, todas las que quieran, alcohol, todo el que quiera, ¿cierto? Música, reggaetón y depravación, toda la que quiera. Que todo es lícito, ahí lo tengo servido. ¿Todo me conviene? No, señores. Bueno, entonces, ¿quieren ustedes romper esas barreras? Bueno, solamente Jesucristo rompe esas cadenas, señores. ¿Quieren dejar de pertenecer a estas a vicios y a estas adicciones? Solamente Jesucristo rompe estas cadenas. Entonces, mi invitación es, ya finalizando, que piensen un poco de esto, que chequen que Satanás, estos son sus reinos, él tiene mucho poder sobre todo esto, y él los quiere manipular, y lo ha logrado, y me ha manipulado también, ¿cierto? Pero con Cristo, o sea, se rompe totalmente esto y se es criatura nueva. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, les agradezco una vez más por asistir a este creyente clandestino, a esta noche temática. Abrazos, me termino despidiendo de Javier Olaya, desde Winnipeg nos está saludando. También saludo a unos amigos que me han dado unos datos muy interesantes acerca de unas cosas que no se ven fácilmente. Bueno, entonces abrazos a todos, bendiciones, fuerza, Dios los acompañe bastante en esta semana y tengamos presente esto. Satanás y el maligno, el adversario, está detrás de ustedes, de sus hijos, y bueno, Dios los bendiga, Dios los ama bastante. Hasta luego y tengan una muy feliz noche. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y hasta una próxima.